Continuamos con los vídeos de ayuda para elaborar un business plan y hoy nos toca hablar de lo que sería un plan de producción o de cuáles son las cosas que de manera mínima imprescindible tiene que contener el plan de producción. El objetivo va a ser explicar detalladamente, por un lado, cómo es el producto o servicio con muchísima información, ¿de acuerdo? Unas descripciones muy exhaustivas para que todo el mundo entienda de qué manera funciona, qué cosas tiene, qué cosas no tiene, qué está incluido, qué no está incluido, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hay que detallar cuáles son todas las fases necesarias para poder fabricar ese producto, poder prestar ese servicio. Vamos a ver un pequeño ejemplo, porque las fases van desde que se compra la materia prima hasta que se almacena el producto terminado y está disponible para la venta. Incluso puede ir un poquito más allá, que lo vamos a ver, y se incluiría qué pasa después de la venta, cómo se mantiene el contacto con el cliente o de qué manera se gestiona un servicio postventa. Para que veas un poco cómo serían las fases o para que puedas organizar la información, a lo mejor te interesa hacer un pequeño esquema o un pequeño diagrama de por dónde tienen que pasar las materias primas o por dónde tienen que pasar cuáles son las distintas fases o partes hasta que el producto está terminado o se puede prestar el servicio. Aquí en pantalla tienes el ejemplo del pan, ¿de acuerdo? Lo primero que necesitas para poder fabricar pan en principio sería trigo, así es que el proceso de fabricación del pan empieza con los cultivos de cereal, ¿de acuerdo? Con el cultivo de trigo. Esto está en una pequeña granja, en algún momento hay que cosecharlo, hay que recogerlo, hay que separar el grano de la paja, ¿de acuerdo? Entonces el grano se lleva a una planta en la que se produce el proceso de molido para convertirlo en harina. Esta harina se almacena en sacos, los sacos se transportan y se llevan al sitio en el que se van a juntar con el aceite, con el agua, con el azúcar, con la sal, con la levadura y se va a hornear para convertirlo en pan. Esto se puede hacer bien en la misma tienda en la que se vende o se puede hacer en un horno específico y luego se lleva a las tiendas en las que se termina de hornear o se vende tal cual se ha adquirido el producto, ¿de acuerdo? Entonces, este es un proceso, entre comillas, sencillo, tiene más fases que las que vienen aquí, pero es un producto fácil de entender. Esto es más o menos lo que tendríais que hacer en vuestro business plan con el producto o servicio que vaya a prestar vuestra empresa. Entonces, lo primero es una explicación muy detallada de qué es lo que vais a ofrecer a vuestros clientes, en términos de producto o en términos de servicio, ¿vale? Tiene que haber muchísima información aquí, lo más detallado posible. Después hablaríamos de cuáles son las fases, cuáles son los pasos previos que tiene que dar la empresa, pues tiene que comprar materias primas, tiene que preparar esto, tiene que preparar lo otro, ¿de acuerdo? Todo lo que sucede antes de que el cliente compre. Compramos la materia prima, la traemos, la almacenamos aquí, aquí espera el tiempo X, 2 días, una semana o lo que sea. Cuando ha pasado ese tiempo se saca de este almacén, se lleva a esta máquina que empieza a procesarlo, de esta máquina pasa a esta otra máquina, de aquí se lleva a este otro almacén, todo detalladamente, qué es lo que sucede dentro de la empresa hasta que ese producto o ese servicio está listo para ser vendido. Y habría que detallar como última fase qué sucede durante la venta. El cliente hace la compra a través de internet, viene a la empresa, qué sucede, quién recibe ese pedido, cómo se prepara, cómo se coloca o se prepara para enviarlo al domicilio del cliente o cómo se coloca y se prepara para hacer la venta en el propio local y que el cliente se lo pueda llevar, ¿vale? Hasta ahí. Después habría que analizar qué pasa una vez que el cliente se marcha. ¿Qué más hay que hacer? ¿Hay que hacer algún tipo de seguimiento? ¿Hay que mandarle algo? No lo sé. Esto depende un poco de cómo hayáis pensado vosotros y de cómo estéis estableciendo vuestro proceso productivo. Para ayudaros podéis pensar un poco en todo lo que son los servicios postventa, que es lo que Kotler define como aspectos añadidos del producto o del servicio. Os dejo un enlace al modelo de Kotler aquí en la tarea para que podáis consultarlo. También tenéis que abordar qué tecnología es necesaria para poder hacer todo esto. Pues mira, necesitamos 2 ordenadores, es una tecnología habitual, está disponible, se consigue fácilmente, no es especialmente caro. O mira, necesitamos unas máquinas tremendamente especializadas que solamente se venden en este sitio, tienen un coste tremendamente elevado, ¿vale? Tenéis que hacer un poco una descripción de qué tipo de tecnología vais a utilizar.
Tenéis que hablar de los almacenes, dónde vais a guardar las materias primas o dónde vais a guardar todas las cosas que necesitéis para el funcionamiento normal de vuestra empresa. En el caso de los servicios, dependiendo del tipo de servicio, habrá más o menos productos que guardar. A lo mejor elegís tipos de negocio que requieren unos almacenes muy grandes o a lo mejor elegís tipos de negocio que simplemente con un cuartito pequeño en el que haya unas estanterías y esté todo ahí localizado es suficiente, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso hay que explicarlo. Y también tenéis que abordar un poco cuál es vuestra capacidad productiva, es decir, cuántos productos o cuántos servicios podéis hacer, podéis prestar cada día. No, mira, pues esto es un servicio de, no lo sé, por ejemplo, es un servicio de maquillaje para eventos o fiestas y entonces tenemos 2 maquilladoras y cada una tarda 1 hora y media con cada cliente. Pues si abrimos 7 horas o abrimos 8 horas, podemos hacer tantos clientes cada maquilladora multiplicado por 2, ¿de acuerdo? Esto está relacionado con la capacidad ocupada y la capacidad disponible y esto tiene que ver con el cálculo del punto muerto. Entonces, las diferencias entre capacidad ocupada y capacidad disponible. Capacidad disponible es el máximo que se podría hacer si todo el mundo estuviera trabajando al 100%, si las máquinas estuvieran al 100%, ¿vale? Serían las máximas posibilidades de producción o de prestación de servicios. Pero normalmente las empresas no trabajan a ese ritmo, trabajan un poquito menos, siempre dejan un poquito de holgura, ¿de acuerdo? Entonces, la capacidad ocupada, la que se está utilizando realmente, suele estar por debajo de la disponible. Y por último, habría que hacer un análisis en este capítulo de cuáles son los nuevos productos o servicios que tenéis pensado ofrecer en el futuro. Vamos a pensar que la empresa va bien y de aquí a 3, 4 o 5 años os planteáis una ampliación y podéis plantearos una ampliación de la cantidad de productos que ofrecéis o bien añadir servicios a esos productos, ¿de acuerdo? Tendréis que reflexionar a quién se los vais a vender y habría que describirlos un poquito en detalle y podéis utilizar, o mejor dicho, tenéis que utilizar la matriz de Ansoff para determinar si van a suponer una expansión o una diversificación. Os dejo también la matriz de Ansoff enlazada debajo junto con un pequeño ejemplo para que podáis entender cómo funciona y podáis desarrollarlo. Y con esto terminaríamos el plan de producción o de prestación de servicio. Espero que el vídeo te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.